Hola a todos y bienvenidos a Código Trading. Soy Dave y os voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. En esta ocasión voy a hablar del programa Forex Tester que acaba de salir la versión número 4, como podéis ver, Forex Tester 4. Presentamos Forex Tester 4. Pues está recién salido del horno este Forex Tester y os voy a explicar pues primero qué es el Forex Tester. Después vamos ya a ir al programa y a ver todo lo que es la activación y todas las funciones que más se utilizan. Entonces será un tutorial básico, ya sabéis que un programa tiene infinidad de posibilidades, entonces me voy a centrar en lo que realmente se usa en el Forex Tester. ¿De acuerdo? Así que, ¿qué es Forex Tester? Pues según ponen en la web, Forex Tester es un software que simula el trading en el mercado Forex, para que puedas aprender cómo operar de manera rentable, crear, probar y afinar tus estrategias para trading manual y automático. Analiza y mejora tus estrategias para aumentar tus beneficios de forma consistente. Ten seguridad en tu estrategia para que puedas mantener la mente clara, actuar al instante si aparecen oportunidades de trading y evitar errores cuando operes en vivo más adelante. Conviértete en un trader experimentado y de éxito en menos tiempo. Pues explicado de otra manera con mis palabras, el Forex Tester es una herramienta indispensable para alguien que quiere realmente dedicarse al trading. ¿Por qué? Porque es el patio de entrenamiento. O sea, yo siempre digo que el trading es como un deporte, pero también se puede coger el símil con el tema de los pilotos de avión, porque es una cosa de desempeño el trading, es práctica, sí que se tiene que leer libros y aprender una parte teórica, pero después es práctico y cuando ya eres profesional es totalmente práctico, ya no es un tema teórico. Entonces, como es algo totalmente práctico, necesitas un lugar de entrenamiento. Entonces, MetaTrader no es adecuado para entrenar, porque MetaTrader el mercado está en vivo. Lo bueno que tiene un simulador, al igual que en los simuladores de avión, es que puedes backtestear o simular como si estuvieras en vivo un montón de años. Tú te puedes ir al 2009 y hacer desde el 2009 hasta el 2019 en el eurodólar, por ejemplo, tu estrategia, y en unas cuantas horas tienes todos esos años backtesteados. Bueno, unas cuantas horas si es en swing, si es en day trading, entonces tardarás mucho en tener 10 años. Eso también depende de la temporalidad. Vale, entonces, Forex Tester 4. ¿Qué es lo que incluye respecto a versiones anteriores? Noticias y calendario económico para el comercio fundamental. Eso era uno de los grandes problemas que tenía la anterior versión, que para hacer simulación y backtest no podías ver lo que eran los fundamentales. Ahora esto se incluye. Un convertidor de indicadores de estrategias de MT4, eso también era, esos serían los dos puntos débiles que tenía. Ahora ya es el programa perfecto, no hay ninguno para simular y backtestear como este. ¿Qué significa convertidor de indicadores? Pues que los indicadores principales, MACD, RSI, volumen, todo lo básico que se utiliza ya está en Forex Tester. Pero si tú quieres que uno de los indicadores que no se incluye, ahora puedes convertir. Tienes lo que son el Forex Tester va con punto DLL, y si tienes el punto X4, pues lo transformas ahí para convertirlo. Más de 800 símbolos nuevos añadidos, acciones, índices, criptomonedas, constructor visual de estrategias, cálculo de riesgo incluido, comisiones del broker incluidas en los cálculos, las comisiones del broker, notas y bloc de notas y mucho más. Todo eso son lo que se añade a lo que ya había, y realmente se ha añadido todo lo que la gente consideraba que le faltaba a este programa, y ahora es el programa prácticamente perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Pues que en la web oficial, que es esta de aquí, el precio pues está a $199 si haces el básico. Entonces, en básico tienes una calidad media de data de 1 minuto. Pues para trabajar lo que es swing trading va perfecto. A partir de H1 para arriba está perfecto. Y en M15 incluso se puede trabajar, aunque la calidad no es muy alta. Ya si queréis algo mejor es el estándar o el VIP. Pero aquí es la web oficial. Si os vais al link de la descripción tenéis el precio por debajo del que estáis viendo en la pantalla. Entonces aquí en códigotrading.com/forextester4 veis precio especial para alumnos de Código Trading. Te recomendamos utilizar
el simulador Forex Tester 4. Muchos de los alumnos comentáis que el simulador era un poco caro, así que decidimos hablar con Forex Tester para pedir un precio rebajado especial para nuestros alumnos. ¿De acuerdo? Y así nos lo hicieron. Entonces recordáis que está ahora mismo a $199. Pues aquí Forex Tester Special for CódigoTrading.com, aquí lo podéis encontrar a 179, lo que es la versión básica. ¿Qué tiene de bueno este pago? Que es una vez y ya está. Entonces, si tú realmente quieres dedicarte al trading, es la primera inversión indispensable. Si quieres ser un profesional y formar parte de ese 2% que gana, ese 2% tiene las mejores herramientas. El otro 98%, algunos también deben tener buenas herramientas y les fallan otros temas, pero estate seguro que el pequeño porcentaje de gente que vive y es rentable con el trading tienen las mejores herramientas, y este es el mejor simulador. No es de Forex, aunque se llame Forex Tester, es de acciones, índices, futuros, CFDs, de todos los mercados actualmente, porque en esta nueva versión 4 ya se incluye todo. En el canal de YouTube, que os recomiendo que os suscribáis, tenéis vídeos donde estoy operando, por ejemplo, acciones de Netflix, también el índice Dow Jones, pares de Forex, criptomonedas, todo con el Forex Tester. Así que, si os interesa verme trabajando con el Forex Tester, ahí podéis. Pero aquí vamos a hacer un tutorial de cómo funciona el programa. ¿De acuerdo? Pues ya sabéis, en el link de la descripción lo tenéis rebajado de precio. Esto es el Forex Tester 4. ¿De acuerdo? Es la última versión, la que os he enseñado. Entonces, lo primero es que cuando compráis el Forex Tester, os llega un email con un código. Entonces, ¿dónde se activa el Forex Tester? Paso 1 fundamental, a tienda. En tienda, yo ya lo tengo activado. Entonces sale así una llave, pero en lugar de activar el servicio de datos, pues te dice activar el Forex Tester 4, ¿no? Si tienes la versión demo, que la versión demo pues solo tienes un mes de data y eso no te sirve absolutamente de nada. Cuando ya lo vas a activar, pues te sale para poner el código, vas siguiendo las instrucciones y es muy simple de activar. Y una vez has acabado te dice ahora es necesario pues reiniciar el programa. Esto la activación. No la puedo hacer ahora porque ya os digo que como ya lo tengo activado, pero es aquí en tienda. Vale, ahora vamos por partes. Os recomiendo que quitéis todos los gráficos, lo que haya por aquí cuando lo compráis y solo dejéis lo que es las posiciones abiertas debajo y aquí el gráfico pero vacío. Entonces, ¿qué es lo primero? Lo primero es decidir en qué mercado quieres operar. Eso es aquí. Centro de datos. Este punto os tenéis que acordar. El centro de datos. En el centro de datos seleccionamos, por ejemplo, el euro dólar, haremos, pero bueno, estos son pares de Forex mayor. Aquí son cruces de Forex. Después están criptomonedas. Exóticos, solo hay uno, pero ahora veréis por qué. Futuros. De índices, pues aquí tengo dos porque me descargué el Dow Jones. De metales, pues también hay estos dos. Stocks, que son acciones de Canadá, de Estados Unidos, más stocks, de Reino Unido, de Estados Unidos y otros. Entonces, aquí de base viene esto, ¿de acuerdo? Pero dices, no, es que yo quiero backtestear otras acciones. Aquí está Apple, Amazon, Google, esta es Netflix, esto ahora no estoy seguro. Entonces dices, vale, quiero más cosas, vas a añadir. Y en añadir se te ven los mayores, las commodities, pero aquí sí que ya hay muchísima data. Cruces de Forex, todos, o sea, hay todos los cruces. Criptomonedas, pues Bitcoin dólar, Ethereum, todas las más importantes. Exóticos, pues son Forex, pares de Forex exóticos, como pues con monedas exóticas, ¿no? Que no son las habituales. Después están los futuros. Después hay índices, mirad qué montón de índices hay. Están todos, por ejemplo, SP500. A ver, ¿qué más? El Dow Jones, DJI, el DAX 30. Pues aquí tenéis todos los índices. También está el IBEX, a ver, en la letra I.
No, no está con letra I, pero está, porque el otro día estuve cacharreando. Vale, después tenemos metales, que como podéis ver solo salían 3, pero aquí hay muchísimos más metales. Acciones de Canadá, acciones de Estados Unidos, que podéis descargar y son muchísimas. Mirad lo lento que me va porque se han abierto un montón. Y bueno, así de Reino Unido, de Estados Unidos. Aquí tenemos Apple, Amazon, que ya está descargado. Después, bueno, es un montón, una cantidad que están todas. Google. Y aquí podéis pues coger y descargar el que os interesa. ¿Cómo funciona? Pues de la siguiente manera. Tú, si quieres Google, perdón, ahora lo he desmarcado. Me voy a Google, a la letra G, bajo un poco más, Google. Y aquí le digo aplicar. No, añadir símbolo manualmente. Y aquí, no, este es para añadirlo manualmente. En realidad lo que tienes que hacer es decir, vale, ¿qué me interesa? El Brent, que es el barril Brent de petróleo, pues le digo aplicar y pap, y ahora en commodities me sale el Brent, que nos salía. Vale, ahora ¿qué pasa si lo que queremos es ya añadir data? Pues, por ejemplo, del eurodólar. Aquí selecciono el broker, ¿vale? Tenemos pues muchos brokers. Advanced Data Feed, Alpari UK, Alpari USA, ECN Feed, Forex.com, ForexSite, FXCM, FXDD, FXOpen, Interbank FX y Pepperstone. Claro, aquí me salen pues brokers de Forex porque estoy en Forex. Si cojo acciones, pues saldrán brokers especializados en acciones. Aquí están las propiedades. Entonces eso es interesante para hacer lo máximo igual a la realidad. Entonces, si vuestro broker no sale en la lista, no pasa nada, porque también hay la opción de poner data desde vuestro broker, descargarla y ponerla aquí, o desde el MetaTrader. Aquí la configuración es importante, por ejemplo, no hay spread, ¿no? Pues se pone un pip de spread para que sea igual que la realidad, que es la media que normalmente tiene el euro-dólar. Comisiones, pues si tienes comisiones por lote, tu broker, pues lo pones aquí. El swap en largos y en cortos, eso es pues cuando pasan más de 24 horas con una orden abierta, que también os cobran swaps. Entonces, aquí se puede configurar todo como la realidad, ¿de acuerdo? Entonces, se pone OK, en las propiedades se elige el broker y ya se va a donde pone actualizar desde el servidor los datos. Aquí, descargar nuevo histórico o descargar parte, pues tú dices, mira, yo quiero backtestear 2017, pues coges desde el 16, un año antes, y podemos coger hasta today, hasta hoy. Si ignoras fines de semana, no, eso no lo toquéis, y descargar todo el historial de un minuto. Si tenéis las suscripciones que os mostraba aquí, la estándar o la VIP, ahí ya tenéis pues para descargar ticks. Si queréis especializaros en intradiario tendréis que coger estos que son un poquito más caros, se suma este importe, y podréis marcar lo que es descargar ambos historiales de un minuto y tick o historial en ticks, ¿vale? Yo no lo tengo porque no bajo por debajo de M15, entonces para trabajar a partir de M15 no hay problema. Y ahora, como podéis ver, se está descargando la data, va bastante rápido. Claro, si cogéis muchos años, entonces no irá tan rápido, pero en general es bastante rápido, sobre todo si tenéis fibra óptica. Y ya tenemos el euro-dólar, ¿vale? Entonces, una vez se ha actualizado desde el servidor, si no encontráis el par, os refresco la memoria. Si no está en la lista, vais a añadir, lo añadís. Una vez añadido, miráis las propiedades, y una vez miradas las propiedades, elegís el broker y actualizáis desde el servidor. Y ya ponéis salir. Vale, entonces volvemos a estar en el mismo sitio, pero ahora tenemos el par que nos interesa, que en este caso, en el tutorial he hecho el euro-dólar,
Y el siguiente paso es ir a la izquierda, a la derecha. Hemos empezado por el centro de datos, que es donde se descargan los datos, y a continuación, nuevo proyecto. Siempre se empieza por ahí. Una vez tienes los datos descargados, nuevo proyecto. Entonces le decimos euro, dólar, tutorial. Y el depósito, eso es el saldo que tendremos. Aquí por defecto viene 10.000. Si quieres poner solo 1.000 para que será como trabajarás tú, o una cuenta de 500, pues pones 500. Si quieres poner 100.000, pues 100.000, ¿vale? Ponemos 1.000, que es lo habitual y lo que yo recomiendo para empezar en una cuenta en Forex. Lo recomendable es 1.000 como mínimo. Se puede estar en 500, sí, pero ya menos de 500 no lo recomiendo para nada. Entonces lo hacemos eurotutorial de 1.000, siguiente. Y aquí me vuelve a salir la lista de símbolos, ¿de acuerdo? Entonces es importante, que está por orden alfabético, marcar el que habíamos descargado, euro-dólar. Y habíamos dicho que queríamos operar 2017, que hemos descargado desde el 16 para hacer el 17. Hasta hoy. Usa datos de 1 minuto o de 1 minuto y tic. Pues como la suscripción mía es de la básica, es de 1 minuto. Y aquí ya me sale pues lo que es la franja horaria, si queremos GMT 0, GMT más 2, que es por ejemplo la que hay en España ahora, o en países de Latinoamérica pues menos 4, menos 6, por esa zona está. De momento esto lo dejo aquí, tenéis que mirar el tema del GMT, cómo trabaja el broker con el que estáis, si es la misma que vuestro país o cómo va. Entonces, iniciar prueba desde la primera fecha del rango o definir, no, definimos el 1 del 1 del 17 para empezar. Entonces abajo dice empezar la prueba tras creación o modo de prueba solo hacia adelante. Pues pones que no empiece porque si no empezará a correr el gráfico y entonces estarás viendo el futuro y es muy importante que seas legal y no veas lo que sucederá después. Vale. Entonces, no hay datos, ¿por qué? Porque estamos justo en el 17. Aquí, una vez estás en esto, tienes que decir qué temporalidad quieres. Entonces, imaginemos que quieres simular en 1 hora, pues pones 1 hora, y es importante que aquí también pongas 1 hora, porque así uno te marca la temporalidad y el otro a la velocidad que corren las velas. Entonces cada vez que pulsas en la tecla de espacio, que es como viene configurado de serie, el espacio del teclado, esta de aquí, pues cada vez te salta una vela. Y si quieres retroceder, pulsas en borrar, la tecla de borrar, ahí retrocederás una vela. No tendrías que retroceder, solo es para ir adelante, porque así lo haces igual que el mundo real, no sabes nada del futuro y te lo vas encontrando y las decisiones siempre las tomas sin saber lo que pasará. Entonces, una vez esto, como hemos puesto que no se inicia automáticamente, va de izquierda a derecha, centro de datos, nuevo proyecto y ahora iniciar prueba. Iniciamos prueba y ponemos pausa. ¿Veis? Aquí está la velocidad, pero yo recomiendo trabajar con pausa. Entonces yo con el teclado voy pulsando espacio y cada vez que pulso espacio avanza una vela. Entonces tienes un control total sobre cómo avanza y si pulso seguido, pues avanza seguido. Vale, ahora está ya el tema de configurar los colores, porque como sabéis yo no lo tengo así. Entonces yo pulso botón derecho sobre el gráfico y vosotros también y tenéis unas plantillas, ¿no? Entonces la plantilla Dave es la que yo acostumbro a trabajar, ¿no? Tiene poca data aún. Ahí. Este es con los colores que yo trabajo. Pero, claro, yo ya tengo la plantilla guardada, Dave. Pero si pongo por defecto que viene así, se tiene que configurar. Ahora vamos a configurarlo y cada cual elegirá los colores. Aquí vienen unos estándares que se verán aquí en esta imagen, que es Green and Black, que a algunos puede gustar, Red and Blue, son los más usados. Este es el que uso yo. Este es a la inversa del que uso yo, ¿no? Con blanco. Esto pues son colores ya más suaves, con grises y azules. El famoso verde y rojo que también se usa mucho. Modo Moonlight, modo noche con azules y blancos. Y después en grises, que este es muy relajante para la vista. Entonces la configuración que hago yo es esta. Y
esto sería lo que son las velas, pero como podéis ver aquí se ve un volumen, que yo no utilizo, el indicador este de volumen, y se ve una cuadrícula. Esto se ajusta desde ajustes, ¿veis? La pestañita esquema de color, que aquí podéis manipular, ¿eh? O sea, si ninguno de los estándares de aquí os gustan, pues decís, no, es que yo la vela bajista la quiero rosa. Y esto es la vela, pero el relleno de la vela bajista, ¿veis? Aquí está el relleno. También lo quiero de color rosa, pues lo ponéis aquí. En mi caso, pues está en negro. Y si vais cacharreando estos colores, pues aquí está el fondo. Y dices, mira, quiero este fondo, pues lo pones. ¿De acuerdo? Entonces yo trabajo con esta. Y en ajustes, que es la segunda pestaña, le digo mostrar volumen, no lo quiero. Este es el indicador de la cuenta. Separador de periodos, que es esta raya vertical que veis aquí, tampoco la quiero. Y la cuadrícula tampoco la quiero. Gráfica en primer plano, nada. Nivel del bit, valores del indicador, notas, noticias, que eso son las novedades. Y lo otro ya está bien. Entonces, otro tema a ajustar. En todas las gráficas es importante que esto que pone a cambiar el marco temporal, escalar, ajustar a la derecha, es importante que tengáis a la derecha. Entonces, ahora pongo OK y os explico qué es exactamente eso. Vale, aquí tenemos, ¿veis? Y qué sucede si hago zoom. El zoom con teclado lo podéis hacer con el más y el menos. Más, menos, menos, más. ¿Veis que queda anclado? Que yo me hago pequeño o grande y siempre sale desde este punto. ¿Qué sucede si en ajustes del gráfico, todos los gráficos, a esto le digo a la izquierda o al centro? Pues mira, a izquierda. Pues que cuando haces zoom se acaba desapareciendo porque siempre ancla el lado izquierdo de la temporalidad en la que estás. De tal modo que veis no tienes que arrastrarte hasta el inicio. Entonces eso es muy importante que lo tengáis siempre en la derecha, porque así cuando se va cambiando de temporalidad siempre ves el inicio, en el punto donde estás ahora, que es lo importante. Tú puedes ir apiñando para ver atrás, pero siempre ves el inicio. Una vez tienes el estéticamente como lo quieres, para no tener que cada día que haces una nueva simulación tocar todo eso, te vas a plantillas y pones guardar plantilla y dices, pues tutorial Forex Tester, el nombre que queráis, y se guarda el esquema de color, el instrumento gráfico, indicadores, todo se guarda. Y también puedes poner que se guarde plantilla como predeterminada y se aplicará a nuevas gráficas automáticamente. Esto está interesante, que también lo pulséis. Y guardar. Ya existe una plantilla. Ah, vale, porque se me ha puesto de full. Ah, vale, es la plantilla de full que se tendría que borrar. La sobrescribo, ningún problema. Ahora por defecto la plantilla, cuando vas aquí plantilla, la de full, por defecto, es esta, es la mía. Entonces la que pone Dave, pues se puede borrar. Si queremos borrar una, vamos a editar plantillas y le digo, vale, la Dave, eliminar. ¿La quiero eliminar? Sí. Y ahora ya trabajamos con la de por defecto. Si quieres tener varios esquemas de colores, pues te haces varios, ningún problema. Muy bien, pues una vez tenemos ya todo esto, hemos empezado, como podéis ver por aquí voy avanzando velas, hago zoom, quito zoom. Están los niveles básicos, como sabéis yo trabajo con trampas, entonces vamos a buscar una trampa. Aquí hay una. Esto solo es a modo de prueba. Entonces, yo trabajo con la línea de tendencia para marcar el nivel de trampa, que una trampa pues es esta formación, se genera un nivel y aquí hace un falso rompimiento, que muchas veces es solo de mecha, que es lo que, pues si la gente ha puesto los stops en este extremo, les hace saltar. Yo justo entro cuando ha quitado la gente, que ahí acostumbran a hacer un nuevo movimiento. Otra cosa que utilizo es el Fibonacci, que es esta F. Retracción de Fibonacci. Entonces, si yo trazo desde el inicio hasta aquí,
y yo, como podéis ver, tengo configurados estos niveles. Entonces, este del 105 y el 150 es el punto donde tiene que pillar, esta mecha tiene que llegar como mínimo al 5 y como mucho al 150, trazando el tamaño de la trampa. Y después también tengo marcado la mitad y los tercios, ¿veis? El 66 y el 33, que eso es para velas martillo. Entonces yo entro en velas como estas sin pedirle un cambio de color, aquí hubiera entrado al alza, por ejemplo, en esta vela. ¿Y qué le pido? Pues le pido que la apertura y el cierre, que es el cuerpo de la vela, esté en el tercio superior para entrar alcista o en el tercio inferior para bajista, que son son velas de este tipo, que todo el cuerpo está en un lado. Y ahí no pido cambio de color, sino un cambio de color como este de aquí para entrar. Entonces, ¿cómo está configurado el Fibonacci? Pues volvemos a trazar el Fibonacci y pulso botón derecho sobre el Fibonacci. Y entonces con el botón derecho, editar Fibo Retouchment, la edición. Y aquí me sale pues el nombre de la herramienta, el color, este rojo es la raya en diagonal, y dentro hay los niveles, que aquí tienes pues cada uno, el nivel 0 es este, el 100 es el otro extremo, ¿no? El 0 y el 100, pues que es este, los tenéis que tener, y la mitad, estos lo tengo en rojo, que serían los básicos. Para las velas martillo tengo el 33.333 y el 66.66 y los tengo en azules, que me marcan los tercios, que son estas dos. Y finalmente tengo el 105 y el 150. También tengo un 300 en verde, que eso ya se utiliza para gestión después, que es para colocación del take profit, que lo pongo el doble de lejos que el TP. Entonces, si trabajáis con mi estrategia, que hay un montón de vídeos en el canal, que os recomiendo que os suscribáis, si os interesa pues ver mis contenidos, y ahí hay un montón de vídeos donde salgo operando, y veréis cómo trabajo con esto. Entonces, apuntaros estos niveles si lo queréis configurar igual, es muy simple. Se añade un nivel, ponéis pues, si fuera el nivel 200.00, el texto del nivel también quiero que se diga 200, pero podría decirse por 2. Aquí eliges el color, pues el que quieres, si quieres, por ejemplo, este naranja, chocolate, y el grosor de la línea, o si es punteada, es aquí si es punteada, y aquí el grosor. Lo añadimos, y ya veis que sale aquí, ¿de acuerdo? Y si la quiero quitar, pues es en la línea diagonal donde tengo que pulsar el botón derecho, voy aquí encima y borro nivel, y aplico y ya desaparece. Eso es el Fibonacci. Después está el que trazamos niveles dinámicos o trampas, ¿no? Este nivel que funciona muy bien. Y finalmente en los extremos yo pongo este nivel, línea horizontal, ¿vale? Y lo trazo aquí para tema de gestión, para no confundirme con el nivel de trampa que es en azul. Y este es por si hay un cierre por debajo de ahí, que se me está yendo el precio en contra, y el cuerpo de una vela cierra ahí, debajo yo gestiono, moviendo empate, cerrando, bueno, dependiendo ya. Eso, aquí en este vídeo no estoy explicando mi estrategia, estoy explicando un tutorial sobre Forex Tester. Si queréis ver cómo trabajo a nivel técnico, estrategia y cómo es mi forma de operar, eso tenéis muchos vídeos en el canal. Vale, os vuelvo a recordar que en la página web está el precio por debajo del oficial. Ahora está a 179 cuando en el sitio oficial está a 199. ¿Veis? Esto es forextester.com/es, que es el sitio oficial. Y aquí es pues especial para código trading, ¿veis? Especial for código trading, que está rebajado el precio. Tenéis el link en la descripción por si lo queréis comprar. Y vamos ya a las funciones para que estas líneas no se tenga que ir aquí arriba a pulsarlas. Entonces, esto era en... A ver, me tengo que acordar. Lista de indicadores, ajustes del gráfico ya lo hemos hecho. Un segundo. Aquí, herramientas, opciones. Vale, muy importante. O sea, al final todo lo que hemos hecho es tienda para activar. Hemos hecho el centro de datos para descargar datos, como resumen. El crear nuevo proyecto para crear un proyecto nuevo.
y iniciar o detener la estrategia, la simulación, es el otro punto, ¿no? Entonces, ¿qué más cosas tenemos? Pues tenemos otras funciones como, por ejemplo, lo que ahora íbamos a mirar, que es herramientas, opciones, y en teclas de acceso rápido, pues sabes que para pausar la prueba, pues pause, a retroceder una vela, backspacer, que es el borrar, tirar una vela adelante es la barra espaciadora, estas dos son principales, sobre todo la barra de espacio, ¿no? Que es esta de aquí, con esto se avanza una vela. Avanzar un tick F11, bueno, y aquí podéis el ampliar y reducir el más y el menos, esto viene por defecto, pero yo que os recomiendo, pues que las cosas que utilicéis os las pongáis en una letra. Yo tengo la línea horizontal, que es la roja esa que he trazado, que es esta de aquí, con la letra H. Y vas aquí y le dices, quiero que la letra H me haga eso. La línea de tendencia, esto te vendrá como none. Y dices, la tendencia, pues la letra T. Pulsas la T y la T. Y finalmente lo otro que yo utilizo, perdón, que no se me desconfigure la T. Y lo otro que yo utilizo es la retracción de Fibonacci, que lo tengo en F de Fibonacci. Y si lo queréis cambiar, pues ya sabéis, abrís esto y lo ponéis. Y ponéis OK. Ahora, ¿qué sucede? Que si pulso la T, se me hace un nivel de estos. Que pulso la letra F, esto. Y si pulso la H, este nivel. ¿De acuerdo? Entonces, con el suprimir voy borrando todo. Queda una única cosa, que sería el curso básico, lo más básico de Forex Tester para poder simular, que es cómo meter una operación y cómo meter un indicador. Entonces ahora vamos a las operaciones. Nos imaginamos, ¿no?, que aquí queremos entrar. Entonces, queremos entrar alcistas. Aquí podemos poner orden a mercado, en este botoncito, ¿veis? Está todo aquí, centro de datos, nuevo proyecto, empezar o detener prueba, y aquí es meter una operación a mercado. Mercado es que entra al momento, y la P es dependiente. Entonces, a mercado es instantánea. Tú dices en el par euro-dólar, que es en el que estamos, en H1, ¿no? El lotaje, pues tú dices, vale, como la cuenta es de 1000, deberíamos poner 0,01, porque con una cuenta de 1000 no se puede poner más. Para poner 0.1 deberíamos tener 10.000 de lo que es balance. ¿Veis? El balance es de 1000. Tenéis balance, equity, margen, aquí os sale todo, y cuando ponéis operaciones también os salen aquí, ahora lo veréis. Yo os recomiendo que lo hagáis con un cálculo de porcentaje de riesgo, pues de un 1%, por ejemplo. Y veis que sale en rojo, eso es porque está puesto mal lo que es algún parámetro, y es porque no hemos puesto stop loss. Entonces ponemos stop loss, por ejemplo, al extremo. Y nos sale en rojo. ¿Y eso por qué es? Pues porque vuelve a haber algo mal. ¿Qué es? Y también esto sigue en rojo. Pues porque hemos dicho vender, y si el stop loss está aquí abajo es que esto es una compra. Ahora ya nos dice que sí. Y finalmente el take profit, que podemos ir al alto de la trampa esta. Pongo buy y ya estaremos a mercado, ¿vale? Hemos entrado aquí, y si paso una vela, pues el precio va avanzando. Mira, y hemos hecho un take profit. Entonces, vamos para atrás para ver cuando lo teníamos todo puesto. Si queremos mover el take profit lo podemos hacer manualmente. Si queremos mover el stop también lo arrastramos y ponemos en la zona de empate, o lo alejamos más, o ponemos el take profit más cerca, lo que queramos. ¿De acuerdo? Y aquí abajo, como podéis ver, es la operación 1, ticket 1, de euro-dólar, buy, que es una compra, de lotes 0.31, ha puesto muchos lotes porque entre lo que es la entrada y el stop estaba muy cerca. Es muy interesante lo de poner un porcentaje de la cuenta por ese motivo. La hora de apertura, el precio de apertura, dónde está el stop, dónde está el TP, el precio de mercado, swap, si lo hay, comisiones, puntos, beneficio. Y una vez la operación termina, que es ahora, ¿veis? Avanza una vela más con el espacio, y aquí nos dice que el saldo ahora es de 1006,51, por tanto hemos ganado 6,51. Y si quiero ver esa operación, en lugar de posiciones abiertas, veis que hay la pestañita historial de cuenta. Y aquí vemos en verde porque ha sido beneficio, ticket 1 de euro-dólar, eso ya es una orden cerrada, donde se ha ganado 6,51 y se suma al beneficio. Si hubiera más, pues iríamos desplazando por aquí. ¿Cómo se entra una orden
pendiente, una limit o una stop. Pues aquí colocar nueva orden pendiente. Aquí es lo mismo de antes, ¿no? Pero se añade otro tema, que es si es una by limit, una sell limit, una by stop o sell stop. Si alguien no sabe qué es todo esto, les recomiendo que vaya a la web y tome el curso Código A, que es un curso de iniciación de 30 vídeos donde se explica todo lo básico a nivel de trading. O sea, en este vídeo es un tutorial sobre Forex Tester, no puedo explicar qué es cada cosa a nivel de trading. Entonces, si queremos una buy limit en este punto, también podemos poner en lotaje pues 0,2 o calcular pues un tanto por ciento de la cuenta, ahora ponemos un 2. Al precio, como esta orden no va al mercado, le digo pues al precio que quiero que haya. Entonces le digo, mira, si llega a este bajo de esta vela, que compre. Comprar es alcista. Pongo el stop loss y pongo el take profit aquí. ¿De acuerdo? Entonces ahora el precio está aquí. Tiene que retroceder hasta aquí para execute price, precio de ejecución. Y coloco la orden. Y ahora vamos a ver si la coge. Sí, mira, la ha cogido aquí. Y ahora nos dice que estamos a menos 5,6. Estamos perdiendo ese capital. Y vamos a ver cómo va avanzando. Y a ver si ahora salta el stop. Sí, ahora ha saltado el stop. Y veis que el balance se ha actualizado y ahora hemos tenido una pérdida y estamos a 986. Si queremos ver qué ha sucedido, vamos al historial y nos dice hemos perdido 19,60 porque esta operación era mucho mayor que la anterior. No estoy aplicando ninguna estrategia, solo es un tutorial de Forex Tester. Es el ticket 2, si yo por aquí me desplazo, pues veo el 1 y esto lo puedo hacer mucho más grande, por aquí puedo estirar para arriba. Y aquí tenemos que es un stop loss, ¿veis? Se pone en rojo cuando es una pérdida y sale toda la información. Además, si queréis el historial para backtest, podéis pulsar encima cuando estáis en historial de cuenta y exportar historial a Excel y lo exportáis en un Excel. Pulsáis exportar a Excel y aquí lo tenemos. Tenemos el historial, pero solo ha habido 2 operaciones. Y con esto se pueden sacar estadísticas, gráficos y de todo. Así que es muy potente e interesante para hacer backtest, no solo para simular la estrategia. Simulación, que es un entreno, y backtest. Para ambas cosas es el mejor programa que hay. Y ahora lo único que falta es el hecho de poner indicadores. Yo trabajo con el gráfico al desnudo, pero bueno, creo que es importante explicar eso. Aquí en insertar hay añadir indicador, pues hay los que vienen por defecto, que son más o menos los mismos que vienen por defecto en MetaTrader. El Heikin Nice, Ishimoku, Moving Average, Pivot Points, Zigzag, osciladores, pues todos estos, el famoso RSI, el MACD, volumen, Market Profile, On Balance Volume, volumen, volatilidad ADR, que es muy conocido, el FATL, y personalizados pues otros que hay. Entonces, ¿cómo instalar nuevo indicador? Aquí es donde entra el tema de que lo puedes coger con DLL, que es un indicador especial para Forex Tester, o puedes tener un indicador de MQ4, que es los de MetaTrader, y te lo convierte. Ahora realmente es espectacular esta nueva versión de Forex Tester 4. Ya sabéis que está rebajada de precio en el link que tenéis en la descripción. Ahora está a 179, cuando el precio básico oficial es de 2,99. Entonces ellos ahora están ofreciendo un descuento de 100, pero en el link de especial, ¿veis? Especial para código trading, el descuento es mayor, es de 120. ¿Ves? Aquí sale el descuento que hay. Entonces, si te quieres dedicar realmente en serio al trading, es indispensable que tengas este programa. Y ahora me he quedado un poco a medias con el tema de insertar un indicador. Vamos a, por ejemplo, poner un RSI. Pues pulso en RSI, aquí en indicadores, ¿no? Insertar indicador de oscilador RSI. Y aquí lo configuras, pues igual que en MetaTrader 4. Los periodos, el precio de cierre, el color, si quieres niveles, que es el de 30 y 70, eso sería como viene por defecto. Y en la temporalidad que quieres que se aplique, que estamos en H1, si queremos que estén todas las temporalidades, lo hacemos. Aplicamos y aquí podemos mover y tener al tamaño que queremos. Este indicador, ¿cómo funciona? Pues
que cuando supera este nivel gris, que es el 30 y el 70, está sobrevendido, o sea, está muy bajista. Entonces aquí te dice, vale, ahora subirá, y cuando y es este punto. Cuando supera por arriba, que es este, ahora tiene que ir en la otra dirección, y veis. Entonces, yo no os recomiendo indicadores porque si lo backtesteáis, pues veréis que no ayuda mucho, al menos a mí siempre me ha pasado así. Y si lo queremos eliminar, cerrar ventana de oscilador y volvemos a tener el gráfico limpio. Yo creo que os he explicado todo lo principal y básico que necesitáis. También este programa sirve para probar estrategias automáticas, pero yo soy trader manual, estoy especializado en el tema manual, entonces la parte de automatización no la voy a explicar porque no la conozco, pero sí que aquí se pueden probar y programar robots. También esta versión de Forex Tester 4 tiene para programar robots, pero ya os digo que si queréis eso, pues no soy el más especializado en este tema, yo soy trader manual. Si queréis ser traders manuales, os recomiendo mucho este programa, en la descripción tenéis el link con el descuento. Así que muchas gracias por haber asistido a este tutorial de Forex Tester 4. Dadle a suscribir y también a la campanita para que YouTube os avise de los nuevos contenidos que vaya colgando. Y visitad códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.